Si comentario con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia de Mendieta, cada semana tu sí comentario no nos falla y en especial este Día Internacional de la Mujer, una herramienta para que la humanidad reflexione sobre la necesaria equidad e igualdad entre los géneros. Querida amiga, muy buenos días, te escuchamos con mucha atención. Hola Luis, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos como cada martes. Bueno, me parece que es como cada año un día muy importante para reflexionar, para hacer como pues un análisis de dónde estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que es importante por qué existen estos días internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se vuelvan valiosos y particularmente en este tema de la mujer? Bueno, pues porque creo que es un área en la que necesitamos mejorar, ¿no? Es un área en la que necesita haber cambios sustanciales, radicales en esta sociedad, ¿no? Casi una de cada tres mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida, ¿no? Y por supuesto en tiempos de crisis como hemos estado ahora en la pandemia, pues las cifras han aumentado, ¿no? Como se ha visto. Y bueno, estas recientes crisis humanas, conflictos, desastres climáticos, asuntos políticos, ¿no? En fin, hacen que se vuelva todavía más complicada la violencia hacia las mujeres. Y bueno, creo que esto es un reflejo nada más y nada menos de cómo está funcionando una sociedad, ¿no? Si bien la violencia de género es generalizada en muchos lugares de muchas maneras, pues puede evitarse, puede prevenirse y generar acciones, ¿no?, que permitan detener esta violencia, pues comienza por creer en la igualdad, en la equidad, ¿no? En el adoptar enfoques integrales e inclusivos, ¿no?, que aborden justamente estas causas fundamentales y que transformen las normas sociales dañinas, empoderen a las mujeres y a las niñas, que cambien como cuestiones en muchos sentidos, ¿no? Tanto en los sectores políticos, judiciales, sanitarios, sociales, policiales, ¿no? Al fin de sensibilizar, ¿no? Y justo desde el propio lenguaje, ¿no? Esto que decías de como, como desde los medios de comunicación, desde la propia política, ¿no? Lo que mencionabas hace un rato con tu entrevista anterior, pues parece que normalizamos este patriarcado, ¿no?, en el que vivimos. Entonces es importante. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debemos eliminar la violencia más allá de lo obvio, ¿no? Es evidente que tenemos que hacerlo, pero ¿por qué, no? La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, ¿no?, persistentes y que, por supuesto, generan estragos importantes en una sociedad, no solamente en esas mujeres violentadas, sino en la sociedad en general, ¿no? Em, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas cuando han sido abusadas, ¿no?, pues evidentemente va a dañar a un sistema social, no solamente a la víctima, ¿no? Y bueno, en forma general, la violencia se manifiesta pues de forma física, sexual, psicológica, económica, ¿no?, laboral. Eh, Desde la violencia física, el maltrato psicológico conyugal o de pareja, la violencia sexual, el acoso, eh, la trata de blancas, ¿no?, la mutilación genital, el matrimonio infantil, etcétera. Y podríamos hablar de miles de ejemplos en diferentes culturas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas que ponen en desventaja a una mujer y que están como normalizadas en nuestra sociedad es justo lo que hace que un día internacional nos dé la oportunidad de sensibilizar a la gente. Obviamente en temas de interés que están relacionados con los derechos humanos, con el que se visibilice un problema, ¿no? Por eso siempre yo insisto y creo que insistimos, Luis, en cada año de no feliciten a las mujeres. Ujú. Este no es un día no es como el día de las madres, ¿no? O sea, es como un día de reflexión, ¿no? De reflexión donde vamos a visibilizar lo que está mal para que deje de estarlo. Es un día de reflexión, de análisis, de conciencia, de ponerle voces a esa violencia soterrada o silenciosa que existe de diferentes maneras, en diferentes contextos, para distintas mujeres, ¿no? Desde diferentes formas, aun cuando yo no haya sido violentada sexualmente, aun cuando yo no haya sido golpeada por una pareja, aun cuando todas las mujeres de una u otra manera tenemos alguna historia relacionada con la violencia, ¿no? La violencia de género.
desde sales a la calle y cómo te miran, o si te dicen ciertas cosas, ¿no? O si en el trabajo soslayan tu trabajo por ser mujer, o si en casa, en tu propia casa, ¿no? Tus padres te tratan diferente porque tú eres niña, ahí estás siendo violentada. Pero lo tenemos tan normalizado, Luis, que lo asumimos como algo común y corriente de cómo funcionan las cosas. Y justo por eso existe un Día Internacional de la Mujer, porque así sí funcionan entre comillas las cosas, ¿no? Porque en realidad no están funcionando. Una sociedad donde hay un sector de la sociedad que está siendo oprimido, maltratado, no visibilizado o no tratado con igualdad y con los mismos derechos humanos, no es una sociedad que esté funcionando. Podemos creer que funciona, pero en realidad no funciona. Y creo que eso nos lleva a estas reflexiones, incluyendo las reflexiones de estas mujeres que tampoco nos representan, Luis, de lo que mencionabas también hace un rato en tu entrevista, que violentan, ¿no? La violencia genera violencia y el que se haga valer los derechos humanos de la mujer no va a depender de que ahora violentemos a los hombres o los sometamos, ¿no? De ninguna manera. Más bien como de hacer estas reflexiones donde cada quien tiene un lugar importante en la sociedad y todos tenemos que tener los mismos derechos y el mismo respeto, ¿no? Un mundo donde puedas salir a la calle sin sentir que puedes ser acosada o que el conductor de Uber te puede secuestrar o te van a ver de manera libidinosa constantemente en diferentes escenarios, ¿no? O que puedes ser víctima de abuso sexual de tu propia familia, por ejemplo, de los hombres de tu propia familia. Todo ese tipo de cosas que por supuesto no hacen que funcionen. Pueden ser normales en el sentido estadístico, ocurren más del 50% de las veces, pero eso no quiere decir que sean adecuadas, que sean saludables y que sean productivas para el crecimiento de una sociedad. Entre más evolucionada es una sociedad, más igualdad y más equidad en todos los terrenos, no solamente en el género, ¿no? En todas las circunstancias que incluyen a diferentes poblaciones. Pero bueno, creo que en este caso del Día de la Mujer, creo que es importante como reflexionar cómo yo, mujer, me vivo y qué cosas hago también en mi día a día para que las cosas sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, si soy madre de hijos, ¿cómo los educo? ¿Cómo me relaciono con mi pareja? ¿No? ¿Cómo establezco estos vínculos con otros hombres? ¿Cómo me relaciono eh, como amiga, como pareja, como empleada, como subordinada, como jefa, ¿no? De otros hombres. En fin, yo creo que tenemos tan integrado este inconsciente colectivo, Luis, de soy mujer y entonces tengo una valía menor social, que muchas veces en nuestra propia conducta cotidiana lo tenemos asumido de manera no tan consciente a veces, y entonces nos comportamos de una manera determinada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niña, no, yo vengo de una familia de matriarcado, ¿no? Pero de un matriarcado muy chistoso, ¿sabes? Porque al mismo tiempo eran como protectoras de los hombres, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que los domingos que nos reuníamos en casa de mi tía, que era como la abuela, servían la comida primero a los hombres y además le servían más. Y entonces yo con 16 años, ¿no? Yo dije, a ver, un momento, yo ya no voy a venir aquí si le sirven primero y le sirven más, ¿no? O sea, no me parece adecuado. Porque, ¿sabes? Eso me hacía sentir como si fuera de segunda, justo como decías hace rato, ¿no? ¿Por qué no servimos la comida de manera indistinta? A quien esté primero, quien esté más cerca, del lado de quien sirve, o no sé, ¿no? Oye, a pesar de que no era una familia donde el patriarcado fuera muy evidente como en otras, finalmente este tipo de historias, ¿no? Y que seguramente todas las mujeres, si nos juntáramos a platicar, tendríamos por lo menos una o dos importantes que van marcando la historia, ¿no? Que van marcando tu propio autoconcepto, tu propia autopercepción. Y entonces creo que es importante que las mujeres hagamos esta reflexión, que los hombres hagan esta reflexión, que pensemos que somos iguales, no somos enemigos unos de otros, nadie tiene que estar subordinado al otro, simplemente coexistir y convivir en una sociedad para su crecimiento sería como la meta más importante, ¿no? Para cualquier terreno, en el laboral, en el familiar, en el sexual, en el económico, etcétera. Y de pronto eso como que se nos olvida un poco en el cotidiano y entonces sin querer estos patrones aprendidos se repiten y se repiten afortunadamente
cada vez menos, Luis, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer toda la sociedad. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.